Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda unidad del campo disciplinar de humanidades en la disciplina de ética en el cuidado de sí y del otro. Vamos a revisar el tema del día de hoy sobre los derechos humanos. Para ello me presento ante ustedes, soy el maestro Pedro Román Reyes, docente del Bachillerato Digital número 61 de la comunidad de Ajocotzingo, Atlauquitepec, Puebla. El contenido de este video va a versar sobre tres ejes. En este caso vamos a analizar los derechos humanos, vamos a ver algunas cuestiones generales, vamos a ver características que tienen los derechos humanos y por último vamos a ver un video sobre los derechos humanos. Este video lo que nos plantea es el antecedente de cómo es que se gestaron o a partir de qué hechos o sucesos de la historia se fueron generando los derechos humanos. Bien, vamos a partir de los derechos humanos. Nos dice que son prerrogativas que se derivan de la propia naturaleza humana. Esto quiere decir que el propio ser humano es quien empieza a gestar o empieza a construir lo que son en la actualidad los derechos humanos. Claro, en la actualidad nosotros podemos pues tomarlos como un hecho, un suceso que ya está planteado y que nosotros por ende lo adquirimos, ¿no? Pero para el logro de estos derechos humanos, la conformación de los mismos, fue necesario una batalla inalcanzable. Nos dice que también se es legítimo acreedor a ello por el hecho de existir, lo que les comentaba hace un momento. En el momento de que se concibe al sujeto o al ser humano, por ende ya tiene estos derechos humanos, ¿no? Uno de ellos es el derecho a la vida. Entonces, desde el momento en el cual nosotros existimos, adquirimos estos derechos. Nadie debería de vulnerarlos de ninguna manera. Los derechos humanos fueron creados para proteger al sujeto, para darle su lugar, para que existiera esa igualdad y esa sana convivencia entre los sujetos. Entonces, por ello, nadie tendría que vulnerarlos. La realidad es otra, ¿no? Vivimos en un contexto o en contextos donde muchas veces los derechos humanos son atropellados, son violados, son violentados por pues instituciones, por personas que no respetan estos derechos humanos, ¿no? Pero nos compete a nosotros y a ustedes jóvenes trabajar en estos derechos humanos y lo más importante, saber cuáles son sus derechos humanos para que el día de mañana no sean violentados. Son inherentes a las personas. En este caso, los derechos humanos, pues, están con nosotros como personas, surgen por nosotros y surgen con nosotros. Esto quiere decir que las personas adquieren su derecho durante su vida y una vez que están presentes, pues adquieren todos los derechos que por ende se estipula para cada uno de ellos. Y estos derechos humanos lo que han hecho es crear sociedades sanas, sociedades donde conviven sanamente, donde se desarrollan, crecen y se apoyan unos a otros. Aquí tenemos algunas características de los derechos humanos. Vamos a mencionar tres de ellas. Los derechos humanos tienen un carácter absoluto. Nos dice que los derechos son absolutos al ser considerados como los requerimientos morales más fuertes. Eh, Hace un rato yo les comentaba que uno de nuestros derechos es el derecho a la vida, el derecho a una salud, el derecho a la educación. Estos derechos humanos son requerimientos morales muy fuertes, muy poderosos. ¿Por qué? Porque cada sujeto los tiene. Yo les comentaba hace un momento, desgraciadamente el contexto o los contextos, la sociedad ha sido pues vulnerada, ¿no? O ha sido abusada. ¿Por qué? Porque muchas veces hay mucha desigualdad y se violentan estos derechos. Bien, otra característica es que los derechos humanos son inalienables. Nos dice que no se pueden enajenar. En este caso, los derechos humanos no se pueden vender, donar, ceder algún derecho o el dominio que se tiene sobre un bien o una propiedad. En este caso no sería el bien o la propiedad, sería el derecho humano. Por ejemplo, mi derecho a la vida no lo puedo vender, no lo puedo enajenar, ¿no? Los derechos que tenemos nosotros no los podemos ceder a otras personas. Tenemos el derecho humano y ese derecho es propio, es nuestro. Y por último tenemos que son universales. Esta característica de los derechos humanos quiere decir que aplica para todas las personas, todo el mundo, todos los sujetos que existen.
Bien, ahora vamos a revisar un video sobre la historia de los derechos humanos, en el cual vamos a analizar cómo es que se fueron desarrollando y a través del tiempo, cómo es que fueron trascendiendo las luchas inalcanzables que se dieron, porque les comentaba al inicio de este video, nosotros desde que tenemos noción o conocimiento o conciencia, pues vamos conociendo los derechos humanos y los vamos ejerciendo como tal, pero para el logro de estos derechos humanos fue una lucha muy larga, fue una lucha que pues costó muchas vidas, que costó tiempo, esfuerzo y dedicación de muchas personas. Para ello vamos a ver el siguiente video. Los invito a que lo analicemos y después comenten con su asesor, con su tutor, con sus compañeros o inclusive en casa cómo es que estos derechos han logrado hacer lo que son en la actualidad. Adelante. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Menneskerettigheder zu manche. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. We just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo. Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales. Pero la cuestión sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live, equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, que generalmente se agrupan y se llaman simplemente derechos humanos. Se enumeran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo. Pero llevó mucho tiempo para que llegaran. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder. Hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararles, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo.
y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Al final hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. ¿Pero qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo, y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices y comieron perdices.